Entonces, en este caso, nosotros queremos determinar el valor de IX, cuánto vale IX, ¿está bien? Pero utilizando el método de transformación de fuentes, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos, aquí tenemos dos fuentes, ¿no ve? Una fuente de voltaje en serie a una resistencia. Una fuente de voltaje en serie a una resistencia. Entonces, tenemos dos posibilidades aquí. De que podamos transformar esta fuente de voltaje en serie a una resistencia a una fuente de paralelo, de corriente en paralelo a una resistencia, o esta también, ¿ya? ¿Cuál vamos a hacer? ¿Cómo, en base a qué podríamos definir? Lo que tenemos que observar es que en este método trate de no perder la variable que quiero conocer. Esta es la que quiero conocer. Por lo tanto, si yo hago esta transformación, voy a perder esta variable, ¿ya? Entonces, este lado lo dejamos, ¿sí? Luego, si ustedes observan aquí, en ese circuito, ¿podríamos reducir alguna serie o paralelo de resistencias? ¿Pueden reducir serie o paralelo de las resistencias? No. No creo. No hay, ¿no ve? Fíjense, esta no está en serie, tampoco esta otra y demás, ¿no? No está nada en paralelo, ¿sí? Chicos, no jueguen con su marcador. No. Y creo que no puedo bloquear eso para esto. No sé. Ni yo sé cómo hacen eso. Bien, entonces, a ver, vamos a borrar esto que han hecho. Ver. Bien. Entonces, ahora vamos a observar aquí, ¿ya? Fíjense, viendo aquí esto decíamos, voy a marcarlo con esto. Decía, no es serie paralelo, pero podríamos aquí convertir esto. ¿Sí? Estas dos que están en serie podemos convertir a paralelo, porque hemos visto que no. ¿No? Entonces, esta primera parte no voy a cambiar nada, lo voy a copiar. Perdón, vamos a volver un ratito. Entonces, esto vamos a copiar, ¿no? Entonces, esta parte, básicamente, tendríamos que sacarla. Así va a ser. ¿Sí? Entonces, esto tengo que convertir en una fuente de voltaje en perdón, en paralelo a una fuente de corriente. ¿Ya? Entonces hago esa conversión. Y tendríamos el circuito así. Entonces acabo de convertir esta fuente
de voltaje en serie a la resistencia a una fuente de corriente en paralelo a la resistencia, ¿no? Entonces, si ustedes observan, ¿no? ¿Qué valor me decía que tengo que tener esta fuente? ¿Recuerdan? Decíamos por ley de Ohm. Ahí esa fuente de corriente va a ser igual por ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, ¿no ve? Entonces, el voltaje en este caso, fíjense, es 40 dividido entre 5. Eso me va a dar 8 amperes, ¿ya? Y esa es básicamente esta fuente. La resistencia hemos dicho que es la misma, ¿ya? La resistencia es la misma. Entonces, perdón, esto es cortito quedó esto. Vamos a unirlo esto al circuito, ¿ya? Listo. ¿Ya? Entonces, la resistencia es la misma. Ahora, si ustedes observan cómo me ha quedado esto. En paralelo, ¿no ve? Eso. Muy bien, en paralelo. Entonces, ahora sí podemos reducir esta que se encuentra en paralelo. Entonces, al reducir ese paralelo, ¿sí? Entonces, reduzco este. ¿Cuánto sería este paralelo? 5, multiplicamos, ¿no? 20 por 5 dividido entre 25. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? 4, ¿no? Es una resistencia de 4. ¿Está bien? Esto ya lo podemos recorrer más aquí. Y vamos a ampliar esto. Bien, hasta aquí estamos. A ver, ¿alguna duda hasta ahí? Fíjense, teníamos... voy a ampliar un poquito la pantalla. Ya. Teníamos así, ¿no? Entonces esta serie hemos transformado a este paralelo. Ya tenemos esta resistencia en paralelo, hemos transformado y nos quedaría aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que nos ha quedado una fuente de corriente en paralelo a una resistencia, ¿no ve? Entonces, eso me permite ahora volver a hacer la transformación de fuente. ¿Qué me decía? Si yo tengo una fuente de corriente en paralelo a una resistencia, puedo convertirla a una fuente de voltaje en serie a una resistencia, ¿ya? Ahora, perdón, aquí me estaba olvidando algo. Fíjense, el sentido de la flechita de la fuente de voltaje va a ser en función a la polaridad de la fuente de voltaje, ¿sí? O sea, la flechita de la fuente de corriente va a ser en función a la fuente, a la polaridad de la fuente de voltaje. Donde está el más, ¿sí? Va a ser la cabeza de la flechita. Y cuando hacemos la transformación de la fuente de corriente a una fuente de voltaje, donde está la cabeza de la flechita va a ser el más, ¿ya? Está bien, Inge. Eso, gracias. Bien, entonces ahora transformamos esta parte, ¿ya? Transformando esa parte. ¿Está bien? ¿Tiene alguna consulta? Bien, entonces transformando esto, me quedaría así. Fuente de voltaje en serie a una resistencia. Esta parte se mantiene porque no le he tocado, no he hecho nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el valor de esta fuente de voltaje? ¿No? Entonces, si nosotros recordamos, ahí decíamos, igual aplicamos la ley de Ohm, que decía que el voltaje va a ser igual a corriente por resistencia, ¿no? Aquí la corriente vale 8 por la resistencia que vale 4, entonces sería 32 voltios, ¿ya?
Y la resistencia en serie va a ser la misma que teníamos en paralelo. ¿Está claro? Bien, ahora, ¿cómo han quedado estas dos? O en realidad estas tres, ¿cómo han quedado estas tres resistencias? La 6, la de 4 y la de 10. ¿Cómo están esas tres resistencias? Serie. Eso, muy bien. Se encuentran en serie, ¿no ve? Entonces podemos sumar ahora estas tres resistencias y sacar una sola Resistencia. equivalente. Eso, muy bien. ¿Cuál sería el valor entonces de esa resistencia? Si sumamos. Sería 20 ohms. 20 ohms, muy bien. Entonces, sumando, ¿sí? Nos quedaría así, ¿no? 6 más 4 más 10, 20 ohms, ¿ya? Entonces, ustedes observan ahora cómo me ha quedado nuevamente este arreglo, una fuente de voltaje en serie a una resistencia, ¿no? No puedo reducir nada todavía porque ya lo que tenía que reducir ya lo hemos hecho aquí. Entonces, volvemos a transformar a una fuente de corriente en paralelo a una resistencia, ¿no es? Entonces, si volvemos a transformar, ¿sí? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos, ¿sí? Este arreglo. ¿Está bien? Ah, perdón. Es lo mismo, Inge. Sí. Ha habido un errorcito. Tendríamos este arreglo, ¿ya? Entonces, aquí el valor de la fuente de corriente, fíjense, respetamos el sentido, donde está el más, ponemos la cabecita de la flechita, el menos la colita, y su valor de esta llegaría a ser, ¿sí? La corriente va a ser igual, ¿no? Aplicamos ley de Ohm, ¿no? Voltaje sobre resistencia. En este caso, 32 dividido entre 20, y eso me va a dar el valor de 1.6. ¿Está bien? A ver, ¿hasta ahí estamos, chicos? Yo sí, Inge. Ya, bien. Ahora, ¿cómo han quedado estas dos en paralelo? Voy a ver si puedo reducir esto. Voy a reducir un poquito. Ya ahorita lo voy a ampliar para tener espacio nada más. Hay mucho. ¿Cómo han quedado estas dos resistencias en paralelo? Bueno, en paralelo, ¿no? Entonces podemos reducir, ¿no? Sí. Eso, entonces un ratito esto lo vamos a mover para tener espacio, para que puedan ver todo el proceso. Y ahora reducimos este paralelo. ¿Cuánto me daría este resultado de ese paralelo? 30 por 20 dividido entre 30 más 20. 30 por 20, a ver, calculo. ¿Cuánto, perdón? 12, ya, perfecto. 12. Muy bien, 12, ¿no? Entonces, tendríamos aquí la resistencia de 12, ¿ya? Entonces, aquí podemos observar que tenemos nuevamente una resistencia en paralelo a una fuente de corriente, ¿está bien? Por lo tanto, también volvemos a transformar aquí. Porque aquí no puedo reducir nada todavía, ¿no? Aquí está la corriente que requiero y ahí va a estar. Entonces, volviendo a transformar esta,
¿Sí? Volviendo a transformar esa. Tendríamos una resistencia en serie a esa fuente. ¿Sí? Voy a reducir un poquito. ¿Está bien? Todo esto lo vamos a mover. Ahí. Y tendríamos esto, ¿no? Aquí entonces me quedan dos resistencias en serie. El valor de esta fuente de voltaje va a ser por ley de Ohm también, ¿no ve? Voltaje igual a 1.6 por 12. Esto me da, dice 19.2 voltios. ¿Está bien? Entonces, básicamente esa es nuestra fuente de voltaje, ¿ya? Bien, ya tenemos aquí lo que es la fuente de voltaje en serie a la resistencia. ¿Y cómo han quedado estas dos? Serie. En serie, ¿no ve? Entonces, básicamente ya podríamos reducir esa. O a su vez, directamente ya podríamos sacar el resultado, ¿no ve? De aquí de la corriente. Entonces, aquí directamente podríamos decir, ya de este circuito que ha quedado pequeño, decimos IX, por lo tanto, IX, por lo tanto, va a ser igual a, ¿esto cuánto me va a dar? 4 más 12, 16, ¿no ve? Y aquí, fíjense, ¿se acuerdan de estos de nodos de lo que hemos hablado? El voltaje en esta resistencia, ¿qué va a ser igual? A la diferencia de voltajes, ¿no ve? Ahora les consulto. La diferencia será 19.2 menos 6 o 6 menos 19.2. 6 menos 19.2. Ya, ¿por qué eso? Por la flecha. Eso, muy bien, por el sentido de la... Perdón, este menos más largo. Por el sentido de la corriente. ¿Está bien? Entonces esto va a ser 6 menos 19.2 va a ser 13.2, ¿no? 13.2 entre 16, a ver, calcúlenmelo, chicos, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me daría eso? ¿Perdón? Menos 13.2. Ya, dividido entre 16. 0,82. 82. 0.82. ¿Ya? 0.82. Bien. Entonces, esa manera es el método de transformación de fuentes. ¿Está bien? De tal manera que en base a esto, reduciendo la variable que nos interesa. Entonces, en base a que tienen de transformación de fuentes.